Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a un gran escritor irlandés y quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1969, Samuel Beckett, a propósito de su obra y de inscribirse también en uno de los movimientos más originales de la literatura universal, el teatro del absurdo. Pero antes vamos a repasar un poco de su biografía. Samuel Beckett nació en el año 1906, en abril, en la localidad de Dublín, en Irlanda, y fue criado también en un entorno familiar burgués y acomodado. Su familia puso mucho empeño en su educación porque de alguna forma tenía pues influencias de la iglesia anglicana y su padre de hecho fue un trabajador en construcción mientras que su madre era una enfermera. Con el paso de los años, Beckett estudió en el colegio Earlsford House School en Dublín y luego a los 14 años fue a Porter's Royal School, la misma escuela a la que otro de los más grandes escritores que ha habido en la literatura también asistió, Oscar Wilde. En el año 1927, ya siendo un poco más adulto, un joven Samuel Beckett recibió su título de bachiller en el Trinity College, donde aprendió a la vez el inglés, el francés y el italiano. En esta época su desempeño en realidad lo hizo sobresalir como uno de los estudiantes pues, más destacados de esta universidad, ya que en paralelo desarrolló también un gusto propio sobre los conocimientos en historia, música y pintura. Este periodo de 1923 a 1927 aproximadamente son vitales para Beckett porque se introduce en autores de gran talento como Jean Racine o Dante Alighieri. A fines de los años 20, Beckett viaja a París donde incrementa también sus estudios literarios y se hace también un lector frecuente de la obra de James Joyce y un estudioso de sus obras a la par que comenzaba a escribir poemas y cuentos. En el año 1929, Samuel Beckett también escribió un pequeño ensayo acerca de la obra de Joyce y empezó a frecuentar más sus relaciones con este gran escritor, del cual recibiría de alguna manera algunas enseñanzas y consejos para su propio camino literario. La relación entre ambos fue de hecho muy productiva por mucho tiempo, hasta que el mismo Beckett también comenzó pues a iniciar pues algunos escritos en poemas y cuentos. Si bien Beckett empezó también de una forma muy temprana un camino en la enseñanza y el mundo académico, pronto se decidió por abandonarlo para dedicarse a la exploración y a la experimentación literaria. Para este punto él ya había tenido diversas experiencias en el campo personal, pues había experimentado una fase de depresión severa durante su juventud en los años 30. De hecho, él también va a realizar varios viajes por Europa y Beckett comenzaría al mismo tiempo la redacción, la escritura de sus primeras novelas. Algunas de ellas no fueron bien recibidas de forma muy temprana o tuvieron un impacto editorial bastante pequeño. Sin embargo, fue en realidad a través de sus ensayos y trabajos críticos sobre la obra de Marcel Proust, William Butler Yeats y otros escritores del siglo XIX los que tuvieron un mejor reconocimiento en estos inicios literarios de Samuel Beckett. Al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 40 aproximadamente, Beckett regresó a París después de haber resistido junto a los franceses la ocupación alemana de los nazis. Luego de este periodo, que es en realidad uno de los más calmados, los más pacíficos en la vida de Samuel Beckett, él empieza también su redacción de cuatro novelas muy importantes: Molloy, Malone muere y El innombrable, y además la gran pieza teatral Esperando a Godot. Textos en los que Samuel Beckett de alguna manera va perfilando el carácter y el estilo de angustia, de incertidumbre y del absurdo de la condición humana. Gran parte de su producción posterior a los años 40, de hecho, fue escrita en francés, porque ya se había sentado desde los años 40, como les había comentado, en París. En 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y finalmente murió en 1989, dejando un legado importante en el denominado teatro del absurdo, un movimiento o un estilo, mejor dicho, en el que convergen diversos elementos del existencialismo, pero también de las actitudes del hombre frente a la desesperanza o el silencio del mundo. Bien, ahora vamos a presentar uno de sus libros más representativos y los más reconocidos a nivel mundial, Esperando a Godot, un drama teatral dividido en dos actos que tiene como eje central una espera interminable de un personaje al que no conocemos, siempre aludido en medio de una serie de frases aleatorias, situaciones incómodas, gratuitas a veces y hasta incoherentes, pero con un trasfondo mucho más complejo y más importante, que es el de retratar la condición humana. El libro que me acompaña hoy pertenece a una colección de textos clásicos que editó el grupo Epensa en el Perú desde el año 2003 aproximadamente. Todavía pueden encontrar varios de estos ejemplares en librerías o en ferias. En general, la obra no supera las 120 páginas. De hecho, es una producción bastante breve, pero puede ser considerada como una historia de contenido algo difícil de comprender o de entender con una primera lectura. La historia en total tiene unos 5 o 6 personajes
Los principales, Vladimir y Estragón, entablan un diálogo durante toda la historia, casi de forma ininterrumpida, en la cual discuten un poco sobre el aburrimiento, la soledad, la inutilidad de la espera, la esperanza de un cambio también que nunca llega, pero sin lograr a realizar o cometer ninguna acción en general. La trama nos frustra como lectores de alguna manera, porque casi todo es potencia y nada se concreta. Es una larga disertación sobre lo que puede hacerse, también sobre la inactividad o incluso la desesperación. Y bien, sin más preámbulos, vamos a comentar algunas citas de este libro. Estrabón. Esperamos. Vladimir. Sí, pero mientras esperamos, Estrabón. ¿Y si nos ahorcáramos? Vladimir. Sería un buen medio para que se nos pusiera tiesa. Estrabón excitado. ¿Lo hacemos? Vladimir. Con todo lo que sigue, allí donde eso cae crecen mandrágoras. Por eso gritan cuando las arrancan. ¿No lo sabías? Estrabón. Ahorquémonos ahora mismo. Vladimir. De una rama, se acercan al árbol y lo observan. No me fío. Estrabón. Siempre podemos intentarlo. Vladimir. Inténtalo. Estrabón. Después de ti. Vladimir. No, tú primero. Estrabón. ¿Por qué? Vladimir. Pesas menos que yo. Estrabón. Exactamente. Vladimir. No lo comprendo. Estrabón responde. Vamos, reflexiona un poco. Vladimir reflexiona. Vladimir, por fin. No lo comprendo. Estrabón. Te lo explicaré. Reflexiona. La rama, colérico. Pero trata de comprenderlo. Vladimir. Solo cuento contigo. Nos encontramos ante el primer acto de este drama y Estrabón comienza esta página con una palabra que se repetirá hasta las últimas líneas del libro, ¿no? Que es esperar. Sin embargo, a pesar de que el motivo de esa paciencia queda bastante clara, todavía existe otro problema igual de grave, que es el tiempo. Y es aquí donde el autor explota con bastante audacia estos momentos de incertidumbre, de desconfianza y hasta de aburrimiento, pues uno de estos mismos personajes piensa en el suicidio simplemente para pasar las horas o los días, sin una causa suficiente que lo lleve pues a pensar en ello de hecho. Pero ni siquiera para estas acciones pueden poner en marcha toda su voluntad. De alguna forma están atrapados, están atados a esta responsabilidad que es la espera de Godot, de quien además no tenemos mucha información. La mayoría de escenas se producen en realidad durante la noche y tienen esta misma temática, este mismo ritmo un poco lento, de diálogos inconexos o de diálogos completamente aislados que tienen el fin de mostrarnos qué hace o cómo se siente el ser humano cuando se encuentra completamente solo. Vamos a ir ahora con otra cita para el programa. Vladimir. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Estrabón. Ni en ningún sitio. Vladimir. Vamos, Gogo, no seas así. Mañana todo irá mejor. Estrabón. ¿Por qué? Vladimir. ¿No oíste lo que dijo el muchacho? Estrabón. No. Vladimir. Dijo que seguramente Godot vendrá mañana. Pausa. ¿No te dice nada eso? Estrabón. Entonces no hay más remedio que esperar aquí. Vladimir. Estás loco. Hay que cobijarse. Coge a Estrabón por el brazo. Ven. Tira de él. Estrabón primero cede, luego se resiste, se detiene. Estrabón. Mira al árbol. Qué pena no tener un trozo de cuerda. Vladimir. Ven, empieza a hacer frío. Tira de él, repiten los mismos movimientos. Estrabón. Recuerda que mañana traiga una cuerda. Vladimir. Sí, ven, tira de él, repiten los mismos movimientos. Estrabón. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Vladimir. No sé, quizás 50 años. Estrabón. ¿Recuerdas el día en que me arrojé al río Durance? Vladimir. Trabajábamos en la vendimia. Estrabón. Me rescataste. Vladimir. Todo está muerto y enterrado. Estrabón. Mis ropas se secaron al sol. Vladimir. No pienses más. Venga, vamos. Repiten los mismos movimientos. Estrabón. Espera. Vladimir contesta. Tengo frío. Estrabón de nuevo. Me pregunto si no hubiese sido mejor que cada cual hubiera emprendido solo su camino. Pausa. No estábamos hechos para vivir juntos. Vladimir sin enfadarse. Vete a saber. Estrabón. Nunca se sabe. Vladimir. Todavía podemos separarnos si crees que es lo mejor. Estrabón. Ahora ya no vale la pena. Silencio. Vladimir. Es cierto, ahora ya no vale la pena. Silencio. Estrabón. Vamos pues. Vladimir. Vayamos. No se mueve. Otro de los temas cruciales que se nos presenta aquí es el quietismo, la imposibilidad de cambio, de locomoción, en suma. Si bien tiene una excusa para poder variar la situación en la que se encuentran, fuerzas superiores o más bien interiores retienen a Vladimir y Estrabón, los personajes principales de este libro.
Un muchacho les ha comentado que para este punto el afamado Godot no podrá ir a visitarlos como se había pactado anteriormente, sino hasta mañana, y tienen que sobrevivir como sea en esta especie de desierto en el que solamente los acompaña un árbol y rara vez pasan gentes. Las imprecisiones de la memoria y los olvidos también son algo predominante para romper la hilación de muchas ideas que se nos van presentando, a veces de forma aislada, también como les había comentado. Lucky y Pozzo, por otra parte, aparecen esporádicamente o son otros personajes que, digamos, figuran de manera enigmática para revelarnos algunas posiciones de dominio y de servidumbre y de cómo también se puede embrutecer a un hombre cuando actúa de forma mecánica. Con este pasaje, sin muchos avances en realidad en materia argumental, se cierra el telón del primer acto. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Vladimir. Y si lo intentaras, Estrabón, ya lo he intentado todo. Vladimir, me refiero a los zapatos. Estrabón, ¿tú crees? Vladimir, así mataremos el tiempo. Estrabón duda. Resultará entretenido, te lo aseguro. Estrabón, un descanso. Vladimir, una distracción. Un descanso. Prueba. Estrabón, ¿me ayudarás? Vladimir, seguro. Estrabón, juntos no nos los arreglamos del todo mal. ¿Verdad, Didi? Vladimir, claro que no. Anda, inténtalo primero con el izquierdo. Estrabón, siempre encontramos alguna cosa que nos produce la sensación de existir, ¿no es cierto, Didi? Vladimir, impaciente. Claro que sí, somos magos, pero no nos desligamos de lo que hemos decidido. Recoge un zapato. Ven, dame el pie. Estrabón se le acerca y levanta un pie. El otro, cerdo. Estrabón levanta el otro pie. Más alto. Pegados el uno al otro, tambaleándose, recorren el escenario. Por fin Vladimir consigue ponerle el zapato. Intenta andar. Estrabón anda. ¿Qué? Estrabón, ¿me queda bien? Vladimir saca un cordón de bolsillo. Vamos a atarlo. Estrabón, vehemente. No, no, lazos no. Vladimir, te equivocas, probemos el otro. Lo mismo. ¿Qué? Estrabón, también me quedan bien. Vladimir, ¿no te hacen daño? Estrabón, da unos pasos, pisando con fuerza. Aún no. Vladimir, entonces puedes quedártelos. Estrabón, son demasiado grandes. Vladimir, algún día quizás tengas calcetines. Estrabón, es cierto. Vladimir, ¿qué? ¿Te los quedas? Estrabón, hemos hablado demasiado de estos zapatos. Sí, pero... Basta. Silencio. De todos modos voy a sentarme. Con la mirada busca un lugar donde sentarse, luego va a sentarse en donde estaba al principio del acto primero. Vladimir, anoche estaba sentado aquí. Zapatos, cuerdas, huesos, zanahorias, nabos y otras cosas sin importancia forman parte de la novela y si bien no, forman parte de esta obra teatral y si bien no tienen un peso relevante, son la excusa, o mejor dicho, sirven para graficar lo que quizás sea el corazón de toda esta historia, que es el sinsentido de la existencia. Vladimir y Estrabón se enfrascan en una discusión inútil para luego olvidarla al día siguiente y reiniciar sus problemas, sus angustias sin esperanzas algunas de poder salir de este escenario en el que se hallan. Si uno lo piensa a mayor escala, es como si el ser humano estuviera enclaustrado en una gran prisión, que casualmente podríamos identificarla con el mundo. No hay escapatoria, pero tampoco hay sentido alguno en lo que nos rodea. Desde luego, Samuel Beckett no teoriza como lo hicieron otros filósofos, sino que al contrario lo ejemplifica o lo demuestra a través de las ficciones. Y el diálogo que les acabo de citar, pues muestra muy bien también esta clase de situaciones. De esta pieza teatral se han sostenido en realidad, a modo de conclusión, lo que les puedo comentar, pues innumerables versiones como el hecho de que algunos de los que representan este drama, Estrabón y Vladimir, no son sino proyecciones inconscientes del uno del otro. Luego también que Godot no es otra cosa más que una metáfora de Dios y que por ello nunca llega o nunca escucha pues los reclamos de los personajes principales. Sin embargo, es esta misma cantidad de interpretaciones que se le ha dado a esta ficción lo que es un poco más rica a esta historia. De hecho, una de las versiones más aceptadas es la primacía del sinsentido de la vida o de la existencia misma, que para poder sentirla es necesario llenarla de actos, muchas veces incoherentes, o en todo caso, que la vida tiene muchas escenas repetitivas y absurdas. El mismo autor definió esta obra como una tragicomedia en dos actos porque el humor también está presente, pero con un sentido más oscuro, disminuido o incluso inoportuno. Si bien esta obra puede ser interpretada como una obra densa o complicada de entender, pese a su hilo argumental claramente definido, se las recomiendo porque exhibe cuestiones humanas a las que a veces simplemente no queremos afrontar, pero que es necesario entenderlas o al menos intentar comprenderlas. La inactividad, la esperanza ciega, la espera de una promesa
que no llega a cumplirse, pueden ser elementos nocivos para el ser humano. Y eso parece también ser una parte del mensaje que nos quiere dar el autor. Un poco crudo, un poco agrio, pero un mensaje realmente transformador de alguna manera. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.